bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. Gracias una vez más por estar aquí con nosotras. Este episodio estará buenísimo. Y es que hoy vengo a cumplir una promesa que me hice a mí en los primeros episodios porque yo abrí este podcast con la intención de hablar de este tema y como es un tema bastante amplio, siempre decía después. Y bueno, el tema se trata de mujeres que participaron en la independencia de México y créanme, cada año digo que lo voy a lanzar en septiembre, pero la verdad siempre se me olvida. Es un tema que a mí me gusta mucho y que me llevó a dedicar este espacio. Y sé que ya estamos en noviembre, pero no importa amigos, ya es el momento de tocar este tema. Así que sin más introducción, tráete las palomitas, la agüita, la botana o lo que sea, porque este episodio estará larguísimo, más largo que los choros que yo me inventaba exponiendo en la escuela. Intenté abarcar con todo y a la misma vez intenté resumirlo porque hay cosas que sabemos y tenemos por montón, que sabemos muchísimo, pero también hay muchísimas a la cual cuesta seguirles la pista ya que no hay mucha información sobre ellas. Y les digo, otras al contrario, tenemos información suficiente para tener un episodio completo de ellas. A algunas ya les hicimos un episodio especial en este podcast, otras vienen en camino y en el caso de que ya les hayamos hecho uno, yo se los voy a ir indicando para que terminando este episodio corran a escuchar el episodio especial. Y bueno, así sin más preámbulos, pónganse cómodos porque vamos a comenzar con la primera. Y obviamente quien va a inaugurar la lista es la famosísima Josefa Ortiz de Domínguez, a quien cada mes patrio la vemos colgada en todas las decoraciones junto a Hidalgo Allende y Vicente Guerrero. Ella es sin duda la heroína de la independencia más conocida y mejor documentada que hay. Y con ella tengo mentalmente una complicidad porque cada que la nombran para conmemorarla la pintan como una mujer abnegada, entregada por completo al movimiento independentista y la quieren poner como la típica esposa del corregidor, como una señora ilustrísima con un carácter fuerte, pero también como una entregada a su vocación de servicio y una madre de la patria, lo cual es parcialmente verdad, pero no entran a profundizar qué tan fuerte era el carácter y la personalidad de Josefa. Y es que, Dios de mi vida, qué tremenda era Josefita. Claro que de ella vamos a tener su propio episodio en el podcast porque vale la pena el entrar a cada uno de los momentos de su vida, pero bueno, ese ya es otro tema. Este es un pequeño resumen de sus acciones más sobresalientes como insurgente. Ella nace un 8 de septiembre de 1768, dignamente de ser llamada Virgo, y nace en Valladolid, lo que hoy es Morelia, Michoacán, y desafortunadamente su madre muere cuando ella era muy chiquita. Y es una de sus tías quien se tiene que hacer cargo de ella. Y como típica huérfana de la época, es enviada a un colegio de vizcaínas, un colegio dirigido a hijas de españoles o familias muy bien acomodadas que le daban una educación jesuita. Es decir, una educación un poco más relax, más abierta, un poco más progresista para la época, por así decirlo. En esta escuela se empieza a tener una perspectiva más científica que religiosa y se enfoca en teorías modernas, lecturas, escrituras y labores de mano. Todo ese tipo de actividades que se alejaban un poco de la mujer de la época. A este tipo de educación súmenle que Josefa era bien rebelde. En ella se despierta una fuerte curiosidad por los problemas políticos y sociales y su cuestionamiento sobre el poder que tienen las mujeres en ellos. Y como si se tratara de una novela, Josefa conoce a Miguel Domínguez, quien era uno de los benefactores del patronato, y se enamora de él. Pero, oh sorpresa, era un amor prohibido porque él tenía 2 hijas y una esposa. Aunque la esposa ya estaba en las últimas porque estaba muy enferma. Y como en buena telenovela y para sorpresa de nadie, Miguel también se enamora de ella completamente ya que era muy inteligente, algo por lo cual él siempre la admiró y la toma como su protegida. Durante ese tiempo, y recordemos, hasta este momento él tiene esposa, Josefa y Miguel tienen una relación muy cercana, muy pero muy cercana, que Josefa llega a embarazarse.
así que no le queda de otra más que escaparse con Miguel, que para el punto en el que se escapan, Miguel ya era un hombre viudo y para no armar tanto alboroto se casan en 1791 en secreto. Imagínense qué tan enamorados estaban o qué falta de TikTok o televisión tenían que llegaron a tener 14 hijos. Sí, 14. Josefa, mis respetos para ti de verdad, te echaste toda una vida preñada. Y si se preguntan cómo es que mantenían a tanto hijo, pues en 1802 Miguel Domínguez es nombrado como corregidor de Querétaro y la familia entera, que como ya vimos era muy grande, se tiene que trasladar a Querétaro. De este puesto de Miguel es de donde viene el nombre de corregidora Josefa. Y algo que olvidé mencionar al principio es que Josefa era una criolla, es decir, hija de una mulata y un padre español, y que a pesar de ser de una familia bien acomodada, los criollos padecían muchísimo racismo por parte de los españoles peninsulares. Josefa nota que a pesar de la discriminación que vive ella, la verdad es que le va muchísimo mejor que a las poblaciones indígenas, y es ahí donde despierta su inconformidad. A pesar de que Josefa y su esposo tienen sus amoríos, o eso es lo que dicen las malas lenguas, ellos terminan siendo un matrimonio muy respetado y admirado, sobre todo por la caridad y la asistencia que Josefa hacía tratando de darle educación a los más pobres. En su casa, Josefa siempre estaba rodeada de personas con las cuales podía compartir o debatir sus ideales. Aquellas famosas tertulias que se organizaban en su casa poco a poco le permitieron relacionarse con personas de ideales insurgentes. La mayoría debatía sobre los nuevos movimientos europeos que hablaban sobre la igualdad, la libertad y las garantías individuales. Recuerden que no tenía mucho que acababa de pasar la Revolución Francesa y estas ideas eran top en los debates casuales. En todas estas ideas, Josefa estaba de acuerdo y empezó a formar su propia opinión sobre lo que estaba pasando en la Nueva España. Tiempo después, a estas famosas tertulias literarias comenzaron a llegar algunos personajes ya muy bien conocidos como Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, entre otros, quienes poco a poco comenzaron a conspirar en contra del gobierno español. Díganme si no, pero Josefa debería darnos tutoriales de cómo lograr que tu book club se convierta en anarquismo. Y esta parte de la historia es ya muy bien conocida por ustedes, sobre todo para los que son mexicanas o mexicanos, y es que el 13 de septiembre se le informa a Miguel Domínguez que la conspiración que se estaba planeando en su casa había sido descubierta. Si bien Miguel Domínguez sabía de lo que se hablaba en su casa, él no estaba 100% de acuerdo y pocas veces metía su cuchara en las pláticas de su esposa. Y es al mismo corregidor Miguel el que debe revisar las casas de los implicados en las denuncias. Y él avisa a Josefa, y esta a su vez pues quiere avisarle a los demás. Obvio, don corregidor se pone como loco y no deja que ella avise a los demás porque no quiere tener más problemas con la corona. Pero como Josefa no le tenía miedo a nadie y mucho menos a su marido, se le pone al tiro y aquí es donde entra un debate histórico de qué fue lo que pasó realmente en ese momento. Algunos dicen que ella es encerrada en un cuarto y es a través de golpes o a través de su tacón cómo logra avisarle a un criado de que avise a los demás de que la conspiración fue descubierta. Pero bueno, mientras sean peras o sean manzanas, lo que se sabe es que a Josefa, su esposo, la encierra y ella tiene que ingeniárselas para hacerle llegar a Miguel Hidalgo un mensaje de que la conspiración ha sido descubierta. Y ya son los demás los que deciden que era el momento exacto para comenzar un movimiento independentista. Pasando el 16 de septiembre, Josefa es detenida bajo sospechas de participar en la conspiración y como obviamente no había una cárcel para mujeres, era algo muy difícil tener a una mujer de su esfera social encerrada en una cárcel con todos los demás, pues es enviada a un convento de Querétaro y a la Ciudad de México posteriormente, separándola de su esposo y de sus hijos. A pesar de ser considerada una presa política, ella y su esposo son liberados por la presión de los indígenas que deciden apoyarlos. Y es que también Josefa, recuerden que pasó toda su vida embarazada, pues bueno, Josefa estaba a punto de dar a luz a otro de sus hijos. Eso es lo que hace que decidan que la liberen. Además de que el gobierno español consideraba que esta nueva fase maternal la iban a tener un poco más tranquila. Pero no, señores, no conocían bien a Josefa ni a su espíritu insurgente porque ni eso la detuvo. Al mismo tiempo que daba a su último hijo y criaba a los demás, servía como informante de los independentistas.
lo que le costó que en 1813 la vuelvan a apresar una vez más y es de nuevo enviada a la Ciudad de México, donde ahí sí le costó más trabajo zafarse. Incluso Miguel tuvo que pedir licencia de su cargo para poder defenderla legalmente, ya que los delitos que la acusaban eran muy fuertes, incluyendo seguir apoyando moral y económicamente a la causa insurgente. De 1814 a 1816 estuvo presa en Santa Teresa esperando un juicio y en 1814 solicita al virrey múltiples veces que le concedan la libertad, ya que sus 14 hijos e hijas estaban al borde de desamparo, ya que su esposo se encontraba muy mal de salud y bueno, cómo no, Josefa se lo chingó con tanto desmadre. En 1816 se le pone una condena de 4 años de prisión, en este caso en el convento de Santa Catalina, y en ese mismo año llega un nuevo virrey quien intenta mantener una postura más pacífica ante la región. Y es él el que empieza a entregar indultos a más no poder. Indulto que ofreció a Josefa y que obviamente Josefa, siendo that bitch, dijo que no, no gracias. Sí me la estoy pasando muy mal, pero de ti no quiero nada, pinche gachupín culero. Bueno, eso no lo dijo, ¿verdad? Pero así me la imagino diciéndolo. Josefa y su familia por 2 años vivían casi por milagro de Dios, ya que les costó muchísimo trabajo salir adelante. Sus propiedades fueron retenidas, no tenían dinero, Miguel estaba muy enfermo, había 14 chiquillos que alimentar, no encontraban trabajo y toda su familia estaba regada por todos lados porque se tuvieron que separar. A pesar de que Josefa estaba siempre en el ojo del huracán por haber formado parte de las conspiraciones, a ella le valía y siempre andaba al pendiente de lo que estaba pasando en la independencia. Estuvo ayudando como podía y haciéndose cargo de sus numerosos hijos, al mismo tiempo que atendía a su enfermo esposo, que Miguel ya no le aguantaba el estilo de vida, pero ahí estuvieron juntos hasta el final. Porque les digo, o sea, Josefa era that bitch a la que le daban 8 años de cárcel por argüendera y ella le decía, pues ni pedo, ahí va otro hijo, ¿qué más puede pasar? Pero al fin, en 1821, cuando se proclama la independencia, Josefa es de las afortunadas en ver llegar este día y ahora sí, le toca celebrar con todo. Ella celebra por todos los años anteriores que le había tocado sufrir y aunque pasó encerrada casi 10 años por sus ideales, no la iban a aplacar, ¿eh? Y siguió organizando en su casa reuniones de logias masónicas. Y para que se den cuenta del carácter tan grande que tenía Josefa, cuando Agustín de Iturbide se corona como emperador de México y empieza a crear una corte de damas de compañía para su esposa, Ana María Huarte, ella invita a Josefa a formar parte de estas damas de compañía, lo cual Josefa, en lugar de tomárselo como un cumplido o una oportunidad de crecer socialmente, se lo toma como una ofensa, ya que un imperio es todo lo contrario a lo que ella había luchado durante la Guerra de Independencia. Además, se negó a recibir cualquier compensación por sus esfuerzos en la consumación de la independencia y decía que era simplemente el deber que cualquier ciudadano hubiera hecho por su patria. Nunca dejó de rodearse de personas con las que pudiera debatir y hasta los últimos años de su vida estuvo relacionada con los masones y grupos liberales de carácter muy radical. Era tan grande el respeto que infundía Josefa en los políticos que incluso personas como Guadalupe Victoria, siendo ya presidente de la República, llegaba a pedirle consejos. Nuestra querida corregidora murió el 2 de marzo de 1826 en la Ciudad de México y fue sepultada en el convento de Santa Catarina para después ser exhumada y trasladada a la ciudad de Querétaro junto a los restos de su esposo. La siguiente de la que vamos a hablar es otro mujerón que es muy bien conocida en la historia de México y también está bastante bien documentada y por lo cual veo en los comentarios de ustedes cada que subo algo de ella en redes sociales es crush de medio México. Y es que ella es la inspiración para las mujeres de este país y en mi pequeña gran opinión fue una gran feminista. Claro que sí, amigas, amigos, estoy hablando de Leona Vicario, una mujer que defendió sus ideales y a sí misma ante los comentarios misóginos de la época. Declarada como benemérita y dulcísima madre de la patria desde 1842. Leona fue una hija de un comerciante y una criolla.
Nació el 10 de marzo de 1789 en la Ciudad de México y a la edad de 18 años quedó huérfana y bajo la tutela de su tío, un abogado bastante conocido. A diferencia de otras huérfanas, Leona Vicario pudo vivir muy bien gracias a los bienes y posiciones que heredó de sus padres. Tuvo acceso a una educación privilegiada que desarrolló en bellas artes y ciencias, además de ser una persona bastante curiosa que siempre se estaba informando y desarrollando un sentido crítico que le ayudaría años después en su labor de periodista. A Leona le encantaba ser la más informada de su círculo social y siempre estaba a la vanguardia de libros y política. Obviamente que el dinero de su familia le ayudaba a tener acceso a todo esto. Entre más leía y más estudiaba la política, se daba cuenta de las terribles injusticias que sucedían a su alrededor y comenzó a formarse en ella unos ideales independentistas. Y como bien aprendimos en Amores Perros, a toda niña de enero, a toda fresilla de la colonia, pues le llega su chacalito. Y a Leona le llegó Andrés Quintana Roo, quien era un joven abogado que estaba comenzando su carrera en el bufet de su tío y que recién había llegado de Yucatán y que probablemente la enamoró con su acento yucateco, aunque también se enamoró de la gran inteligencia que tenía. Fue amor a primera vista, los dos que quedaron flechados del uno al otro. Los dos compartían los mismos ideales políticos y además se dedicaban palabras de amor mientras intercambiaban y debatían noticias y opiniones sobre los acontecimientos que estaban pasando en el movimiento anarquista. Amiga, si tú y tu novio no hacen eso, para mí estás soltera. Obviamente su tío no estaba a favor de nada de lo que estaba sucediendo entre Leona y su galán, ni siquiera de sus ideales, pero a Leona le valía. Ella le decía a su tío que él administraba sus bienes, pero al final la herencia era de ella. En 1810 comenzó su actividad como mensajera de los insurgentes y refugió a muchísimos liberales enviando dinero y medicinas a los rebeldes y trataba de estar al día sobre lo que pasaba en la corte virreinal para poder después mandarlo a las tropas independentistas. Leona hizo de todo, incluyendo traficar armas. Todo esto mientras seguía enamorando a Andrés, hasta que al fin lograron casarse. Hacía más perra mi chiquilla. No quiero entrar a mucho detalle sobre su relación con Andrés porque bien esta historia podría ser una telenovela en horario estelar y es que Dios mío, qué tremendo drama mexicano se echaron estos dos para poder estar juntos. Cuando lleguemos al episodio exclusivo de Leona, les prometo que voy a dar detalle de todo lo que pasó en esa relación. Pero bueno, siguiendo con la historia, en 1803 le fueron encontradas pruebas suficientes para inculparla de apoyar a los movimientos de Dolores. Se le internó en el colegio de Belén, donde fue interrogada sobre los acontecimientos y este fue un escándalo grandísimo para toda su familia. Fue declarada culpable y al igual que Josefa, no pudo ser enviada a una cárcel, pero sí quedó arrestada dentro del mismo colegio de Belén. Y es que les digo que su relación con Andrés es todo un dramón. Ese mismo año que fue arrestada, Andrés reunió un grupo de hombres para poder liberarla y tuvieron que salir disfrazados de arrieros y durante todo el escape ella iba sucia, llena de harapos, de cueros de pulque, obviamente de todo para que no la reconocieran ni a ella ni a las personas que le ayudaron a escapar. Y es que les digo, Andrés es el estándar de las girls. Y si pensaban que estar encerrada era el estate quieto de Leona, pues no. A escondida ella tenía tintas de imprenta, letras, moldes de madera, todo para poder hacer un periódico que difundiera la causa independentista porque obviamente ella iba a seguir apoyando. Y cuando llega el momento en que Morelos esté a cargo del movimiento, Andrés y Leona siguen juntos dando campaña política por todos lados y mientras Andrés se dedicaba a redactar proclamas, Leona se encargaba de llevar la publicación de los periódicos. Cuando Morelos es asesinado, la mayoría de los insurgentes se ven obligados a disolverse, entre ellos Leona y Andrés, quienes se esconden en Michoacán. Al igual que Josefa, le ofrecen varios indultos que en repetidas ocasiones ella rechaza. Desgraciadamente en 1817, y les digo, vean este dramón, ella es capturada en una cueva justo después de dar a luz a su primera hija. Andrés, teniendo ahora a su pequeña hija, decide entregarse y acepta el indulto del virrey y de este modo Leona y la bebé pueden pasar el periodo de lactancia de una manera más cómoda. Pero al igual que Josefa, una vez que agarró fuerzas, regresó al ruedo y siguió escribiendo lo que más le gustaba
y en este caso escribió un poema titulado La libertad y la tiranía. Una vez consumada la independencia, regresa a México y poco a poco es compensada por la pérdida de sus bienes familiares. Afortunadamente, Leona también es de las pocas mujeres que logran ver su causa finalizada y siendo México una república ya constituida, fue reconocida como una de las mujeres más fuertes de la independencia. Y claro que no iban a faltar los vatos metiches y envidiosos nada que verientos que nada más hablaban porque estaban aburridos. Y uno de los casos más sonados fue la pequeña disputa que surgió entre Lucas Alamán y Leona Vicario. Pues resulta que Luquitas, un día de esos que nomás no tenía que hacer, decidió publicar que Leona Vicario sí había apoyado la causa de la independencia, pero pues lo hizo porque no le quedaba de otra, porque ya se había casado con un insurgente y como buena esposa mexicana no tuvo que otra más que seguir al marido. Pero Leona le dijo, no, mano, me agarraste de malas. Híjole, y la que se le armó a Lucas Alamán. Leona no solamente se defendió a sí misma de estas acusaciones con tremendo periodicazo en el hocico a Lucas, sino que nos dio uno de los primeros manifiestos feministas en México y que en mi opinión me pone la piel de gallina cada que lo leo. Es que prácticamente ella se defendía diciendo que su patriotismo no tuvo origen en el amor de un hombre, porque ningún hombre tenía esa influencia en ella, sino que más bien fue una necesidad e ideal propio que ella había formado y que no había abandonado su casa solamente por seguir un amante y hacerse la romántica, sino que ella realmente estaba segura de lo que hacía, de lo que creía y lo que luchaba. No importaba si estaba con Andrés, con Juanito, con Panchito, con quien sea, ella hubiera hecho lo mismo que hizo por su país. A Lucas Alamán le faltó topper para llevarse todo lo que le repartió Leona porque le dijo que todo México sabía que el tiempo que ella estuvo en prisión no es porque estuviera enamorada, sino porque ella había ayudado a la causa. Defendió que las mujeres tenían la capacidad de usar como móvil de sus acciones sus propios deseos y no necesitan a ningún hombre para cumplirlos y ser aceptadas. De pie todos, por favor, y un aplauso para Miss Vicario. Y como todo tiene un fin, en 1842 fallece Leona Vicario, afortunadamente rodeada de su esposo y sus dos hijas, ya que hasta el último día de su vida siguió escribiendo y, muy importante, dando su opinión. En un principio sus restos estaban junto a los de su marido en la Rotonda de los Hombres Ilustres, pero en 1910 se depositaron en la cripta de la Columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. El número 3 de esta bella historia tenemos a María Ignacio Rodríguez de Velasco, también conocida como la Güera Rodríguez, de quien sí tenemos un episodio bastante completo sobre ella, que está buenísimo. Tiene muchísima información sobre ellas, desde los mitos, los chismes y lo que en verdad pasó. Y es que María Ignacio se ha convertido en todo un personaje en la historia de México que ha tomado popularidad en los últimos años y al igual que como ha sido admirada por muchos, existen muchos detractores que dicen que el personaje de la Güera nunca existió. O más bien sí existió una María Ignacia, pero no como se ha relatado últimamente, sino solo como una mujer adinerada de la época, que poco tenía que ver con la independencia, y algunos historiadores mencionan que María Ignacia es solamente una fantasía romántica añadida a la historia de México y que no se debería de hablar con ella porque faltan muchas pruebas para poder asegurar todo lo que hizo. Y aquí es donde entro yo con mi muy humilde opinión en el debate, y es que se los dejo de tarea porque en la historia de México se han inventado tantas fantasías románticas para añadirle patriotismo, se han modificado historias, se han añadido personajes o simplemente se han exagerado las versiones sobre ciertos personajes que al día de hoy son considerados como héroes nacionales y que puede que haya pasado como puede que no haya pasado. Y bueno, si está permitido hacer eso en la historia en México, yo no veo el motivo en el caso de que María Ignacia no sea como la pintan, que no le permitan a ella tener ese espacio que a los hombres se los han dado desde hace mucho tiempo.
Mitad mito o mitad realidad, esta es la vida de la Güera Rodríguez, y es que ella nace en 1778 en la Ciudad de México de un matrimonio formado por criollos, pues bien acomodados, una familia con algo de dinero. Una de las particularidades que tiene la Güera Rodríguez es que era considerada una de las mujeres más guapas del virreinato, con un carácter simpático y seductor. Y créanme que si yo tuviera a María Ignacia en estos momentos frente a mí, yo le pediría que fuéramos amigas. Se dice que con esa belleza e inteligencia logró conquistar a personas como Simón Bolívar y Alexander von Humboldt. Pero como clásica güerita se enamora de un vato que la termina tratando muy mal. Se casó con un militar de nombre José Jerónimo López de Peralta y con él tuvo un total de 6 hijos y un matrimonio bastante tormentoso. Al no existir la figura del divorcio en ese entonces, María Ignacia tuvo que ingeniárselas para mantener siempre lejos a su esposo, que en cierta ocasión, en un arranque de celos, intentó dispararle y posteriormente ella lo acusó de intento de asesinato, pero José Jerónimo respondió a estas acusaciones acusándola a ella de adulterio, obviamente que las mujeres siempre iban a llevarlas de perder. Por su estilo de vida y curiosidad, la Güera siempre estuvo rodeada de personajes con ideales liberales y rodeada de libros traídos de Europa. Se cuenta que cuando conoció a Simón Bolívar, ella quedó encantada de todas las ideas en contra del virreinato y que desde muy chica empezó a reflexionar sobre las situaciones de los criollos e indígenas de México. La vida personal de la Güera estuvo llena de momentos dramáticos dentro de su matrimonio, no solamente al existir una violencia tremenda por parte de su marido, sino también las acusaciones públicas que éste le hacía. En 1805, ella esperando al último de sus hijos y como si el cielo lo hubiera escuchado, su esposo muere y ella queda libre de este tormentoso matrimonio. Aunque ya no tenía a su marido al lado, no todo era color de rosa, ya que este güey la dejó muy endeudada y a los 27 años, viuda y con 5 hijos, la Güera debe buscar quien vea por ella y se pone a buscar un sugar daddy y nada mensa se casa con un viejito millonario quien muere al muy poco tiempo del matrimonio y hace que la Güera sea heredera de una gran fortuna. El sueño, hermanas. Otra insurgente un poco conocida es Manuela Medina, o como la llamaban los insurgentes, la Capitana, y no se conoce exactamente su fecha de nacimiento, pero sí se sabe que fue en Taxco, Guerrero, y pertenecía a una familia indígena y conocía la opresión que su pueblo recibió, por lo cual siempre hablaba de ideas de libertad y vio en este movimiento independentista una forma de liberación a su gente. Al enterarse del grito de Dolores, convenció a su pueblo de apoyar al movimiento y literal aplicó la de mi barrio me respalda. Cuando José María Morelos se une al movimiento independentista, Manuela decide unirse a sus filas e hizo un viaje de más de 500 kilómetros solo para conocer y unirse a Morelos. Sorprendentemente llega a ser capitana, grado que obtuvo desde los primeros meses de 1813 y por si fuera poco formó su propio batallón. Ella no iba a jugar, ella iba a poner las reglas del juego. Participó en 7 batallas con el ejército insurgente, entre ellas la ocupación del puerto de Acapulco el 13 de marzo de 1813 y la del castillo de San Diego el 20 de agosto del mismo año. Por 1816, habiendo muchas derrotas insurgentes e indultos, ella siguió adelante con su batallón para combatir a las tropas realistas y protagonizó grandes triunfos, negándose siempre a recibir un indulto. Desgraciadamente, Manuela tuvo que pasar más de un año en cama, ya que había recibido 2 heridas de lanza durante un combate, y esto la tenía debatiendo entre la vida y la muerte, pero al final sobrevive. Afortunadamente logra ver la independencia, pero para sorpresa de nadie, no apoya a Agustín de Iturbide porque ella creía que una república era la mejor opción. Ella muere el 2 de marzo de 1822 en Texcoco. Ahora con un poco más de solvencia económica puede enviar a sus hijos a los mejores colegios de la Nueva España, aunque 2 de sus hijas mueren y esto le afecta terriblemente. En 1810 y 1814 se vincula que María Ignacia apoyó el movimiento independentista y perteneció al movimiento de los Guadalupes, que eran personajes anónimos que ni entre ellos se conocían ni conocían la función de sus iguales, por lo cual no queda claro qué tan profunda fue la participación de la Güera, si realmente lo hacía por proteger sus bienes o si ciertamente creía en la causa. Sus contribuciones principales era espiar, ya que tenía acceso a la corte virreinal, y surtir de recursos a las tropas rebeldes.
Creó una gran amistad con Agustín de Iturbide y de ahí viene la idea de que ella ayudó a consumar la independencia de México y los múltiples rumores de sus romances. Después de la independencia es muy poco lo que se sabe de ella. Se sabe que se volvió a casar con Manuel Elizalde, un hombre un poco más chico que ella, pero con el que vivió hasta su muerte y se convirtió en una devota extremista, aunque eso sí, nunca dejó ese espíritu inquieto. Se tiene registros de que en la guerra con Estados Unidos organizó un grupo de voluntarias para apoyar hospitales. Murió a los 71 años siendo una leyenda junto a sus hijas porque eran consideradas las mujeres más bellas de la Nueva España y de la nueva patria naciente. Y si quieren saber más de ella, no olviden escuchar el episodio que tenemos de ella en este podcast porque está muchísimo más completo. Continuando con esta extensa lista, tenemos a Mariana Rodríguez del Toro, de quien tristemente se tiene muy poca información, pero que en la historia sí se guardan sus valientes palabras. Y es que Mariana y su esposo Manuel Lazarín eran parte de la conspiración del año de 1812. En la casa de Mariana se gestaban las clásicas tertulias en donde se planeaba una conspiración. Y recuerden que para este año ya habían pasado los hechos de septiembre de 1810 y es en una de estas típicas tertulias pasadas las 8:30 de la noche cuando Mariana y los demás conspiradores se encontraban buscando soluciones para el rumbo independentista. Se escucha a lo lejos las campanadas de la Catedral Realista celebrando que Miguel Hidalgo y su equipo de conspiradores habían sido detenidos, y mientras los presentes de la tertulia lamentaban los hechos y llegaban a la conclusión de que el movimiento independentista había llegado a su fin, Mariana, quien era una chingona, les dijo: no, papacitos, aquí lo que sobran son huevos, o más bien ovarios, y en sus propias palabras dijo: ¿qué sucede, señores? ¿No hay otros hombres en América aparte de los generales que han caído prisioneros? Liberemos a los prisioneros, tomemos al virrey y ahorquémoslo. María estaba proponiendo algo que hasta ese entonces nadie se había atrevido a proponer. Y no solamente lo propuso, sino que también planeó cómo iba a suceder el secuestro del virrey. Incluso puso fecha, planeó todo. O sea, era bien mafiosita la Mariana. Era una mujer bastante inteligente y obviamente todos le hicieron caso. Desgraciadamente el plan fracasó, pero eso hizo que la sociedad en general se diera cuenta de que el movimiento independentista no terminaba con la captura de Miguel Hidalgo y que esta idea surgiera de una mujer hizo que muchos voltearan a ver la conspiración como algo más íntegro y decidieran unirse a ella. Tristemente, a Mariana y a su esposo los apresaron, pero por más que amenazaron a Mariana, ella jamás delató a ningún miembro de la conspiración o del ejército rebelde. Algunas historiadoras afirman que Mariana no llegó a ver consumada la independencia y, como les digo, no se tiene mucha información de ella. Y créanme que mi idea original era hacer solamente un episodio, así estuviera muy largo, pero como les comenté al principio, después me di cuenta que iba a estar larguísimo, así que decidí dividir este episodio en algunas partes para poder disfrutarlo cachito a cachito. Y tristemente, amigas, amigos, llegamos al final de esta primera parte que yo sé que te dejó con más curiosidad que con la que llegaste, así que quedo al pendiente de este podcast para seguir contándoles más. No te pierdas ninguna de las partes que vienen, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, ya que estamos compartiendo mucho contenido sobre este tema y más datos curiosos que estoy segura te van a gustar. Y también no olvides escuchar los episodios que ya tenemos anteriormente sobre las mujeres que participaron en la independencia de México. Te agradezco una vez más por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de Mujeres con Historia.